¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro mano a mano de hoy. El presidente Piñera firmó la indicación al proyecto de ley que busca derogar la ley reservada del cobre, que destina parte de las ventas de Codelco a financiar las Fuerzas Armadas. Queremos analizar esta modificación, también, por supuesto, otras materias. Estamos con el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Asistió a la moneda? Sí, asistí a la moneda esta mañana a ver la presentación de esta indicación sustitutiva. Exacto. Que va a eliminar la ley reservada del cobre, finalmente después de mucho tiempo. Esfuerzos. Ahora, indicación sustitutiva y también esfuerzos de gobiernos Piñera, Bachelet, de varios gobiernos que habían intentado terminar con esta ley reservada. Esto va a entrar recién al Parlamento, hay que conocer el articulado, pero se ve un apoyo bastante transversal a priori. Bueno, había sido una aspiración de muchos gobiernos de establecer un mecanismo plurianual que le permitiera a las Fuerzas Armadas contar con un financiamiento en la ley de presupuestos que fuera estratégico, es decir, de planificación de varios años, y al mismo tiempo crear un fondo de contingencia. Y eso se logra con esta indicación sustitutiva, que viene del primer intento que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, que no logró concretarlo. Luego vino la presidenta Bachelet, que también hizo un intento el 2009, luego el 2016, y por distintas circunstancias no pudo ocurrir. De modo que yo veo que la tramitación de este proyecto tiene buenas posibilidades, y nosotros vamos a conversar con nuestros parlamentarios para que apoyen una vez que veamos bien el articulado y que finalmente le pongamos término a esta ley reservada del cobre, que tenía tantas críticas y que además significaba una carga onerosa para Codelco. Sí. ¿Qué va a seguir? Que va a seguir por 8 años. Por 8 años. El presidente primero había dicho 12. Finalmente lo bajó a 8. Incluso Codelco, perdón, teniendo que endeudarse muchas veces para cumplir con este mandato legal. Exactamente, y para Codelco, por ejemplo, para hacer grandes alianzas, que podría hacerlas, la mochila de tener el 10% de sus ventas, evidentemente ha sido una limitación a la expansión mayor de Codelco. Y por lo tanto, aunque sean 8 años, bueno, ya tenemos un horizonte de término de más claridad. ¿Por qué generó tanta reticencia, Heraldo, a su juicio esto, incluso en gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, de Hacienda? Nunca fue fácil, y de hecho el escollo que tuvo de haberse aprobado esto, por ejemplo, dentro de la administración Bachelet, fue justamente que el ministro de Hacienda no estuvo de acuerdo con echar a andar esto. Bueno, yo creo que todos los ministros de Hacienda tienen como preocupación principal el cuidar la cartera, cuidar el financiamiento, y probablemente pensaban que el cambiar esta ley complicaba el financiamiento que ya estaba otorgado de la manera que no se quisieron meter en un problema. Fue un error de Valdés en el sentido, independiente del tema de las banderas, pero en el fondo también, yo no le echaría la culpa a Rodrigo Valdés, porque también había una situación con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas estaban muy cómodas con el sistema actual. ¿Qué cambió, cree usted? Yo creo que fue el convencimiento de que todas las fuerzas políticas queremos unas Fuerzas Armadas bien financiadas, queremos unas Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva, queremos unas Fuerzas Armadas que tengan un presupuesto de largo aliento y no tener que estar peleando año a año en la ley de presupuesto. ¿Habrá influido también? Y una vez que eso se ha hecho, yo creo que como todas las fuerzas políticas, o la mayoría de las fuerzas políticas han estado de acuerdo con eso, vino la posibilidad de echar esto adelante. Además del paso del tiempo, ¿habrá influido en algo esto?
los escándalos de irregularidades dentro de algunas ramas de las fuerzas, no solamente Carabineros, sino Fuerzas Armadas, la necesidad que se ha instalado de mayor transparencia, de mayor fiscalización de la utilización de los fondos públicos por parte de entes externos, en este caso el Parlamento, va a pasar por una ley de presupuesto al financiamiento de las Fuerzas Armadas? Bueno, ese es un buen punto. Yo creo que la transparencia de la utilización de los fondos públicos es un asunto de la mayor importancia y puede haber incidido en el cambio de posición que tenían las Fuerzas Armadas hace algunos años atrás respecto a ahora. Todo el mundo exige y tiene que ser así, mayor transparencia. No solo de las Fuerzas Armadas, de los partidos. Yo le puedo contar que estuve hace unos días en Transparencia Internacional Chile para firmar un acuerdo con ellos de modo que no tengamos solamente la supervisión del CERVEL al Partido por la Democracia, sino que también tengamos las exigencias mayores de Transparencia Internacional, buenas prácticas, más transparencia, más apertura, y creo que eso es algo que en este caso de la ley reservada del cobre también influyó en la modificación que hubo por parte de las Fuerzas Armadas para tener un nuevo sistema que se implementará en 8 años más. ¿Qué habrá hecho? ¿Tiene algún mérito más el actual ministro de Defensa, Alberto Espina, que Andrés Alamán, que estuvo también a un tris de avanzar con esto, porque ya pasó la Cámara de Diputados con Andrés Alamán, pero en ese momento no lo pudo hacer avanzar? Bueno, yo creo que tanto Andrés Alamán como Espina son políticos bastante experimentados y quizás les correspondieron tiempos distintos. Los tiempos ahora son más exigentes y son mucho más proclives a la transparencia, a la apertura, y probablemente eso benefició más a Espina. Yo entiendo que también él hizo un trabajo prelegislativo, conversó con parlamentarios, y de hecho yo en los contactos que he tenido con los parlamentarios de nuestra bancada ya hay una actitud favorable. Incluso fue Elizalde hoy día, fueron juntos sí, a la Moneda, juntos, que Elizalde y yo había rechazado todas las invitaciones que le habían hecho. Nos pusimos de acuerdo el día de ayer, domingo, para ir juntos. Así que fue bueno estar para él acompañado por mí y para mí acompañado por Álvaro. Ahora siempre hay señales políticas. Acá puede haber un cambio de la actitud de la oposición hacia el gobierno al concurrir al Palacio de la Moneda, ustedes dos, como PPD y Partido Socialista, al menos en este tema, estar presentes a manifestar una... Bueno, en este tema sin duda, pero yo hablaría solamente por el Partido por la Democracia. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en estar presentes cuando se trata de temas de interés del país. Nos interesa mucho más lo que le sucede al país que lo que le suceda a nuestro partido o a cualquier otro partido. El país está primero. Y en ese sentido, desde el comienzo, cuando el presidente Piñera llamó a estas mesas de diálogo, nosotros le dijimos a nuestros parlamentarios que habían sido invitados que concurrieran. Y así estuvieron en la mesa sobre infancia, sobre seguridad ciudadana. Y estamos siempre disponibles, siempre y cuando se nos escuche, siempre y cuando no sea un mecanismo más bien comunicacional, y cuando hay buena fe, vamos a estar presentes. Y me parece que, bueno, el Partido Socialista, en este caso concreto de la ley reservada del cobre, ha manifestado una actitud similar. Vamos a otro tema. ¿Cómo usted ha observado este supuesto ataque a Nicolás Maduro con su experiencia internacional, con su trabajo como canciller, en su rol en instancias internacionales? ¿Qué le ha parecido? La ONU ya lo ha condenado, cualquier tipo de violencia. Sin embargo, hay varios actores, incluso la ONU, que señala... A ver. Bueno, antes que la ONU y antes que la OEA, yo ayer saqué un tuit deplorando cualquier acto de violencia en contra de Nicolás Maduro o su régimen. Al mismo tiempo, exigí que se hiciera una investigación seria,
una investigación creíble sobre el origen de estas explosiones que causaron tanta inquietud. Y al mismo tiempo, y quizás lo más importante, es que esta situación no se utilice como un pretexto para reprimir aún más a la oposición política que siempre ha estado por una salida pacífica a la crisis venezolana. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, si se puede hacer una investigación creíble... Es harina de otro costal, es complejo. Pero, Heraldo, usted sinceramente le genera duda lo que pasó, ¿no? Porque la verdad es que hay varias coincidencias, muchos análisis. Bueno, han habido varios momentos en que Nicolás Maduro ha dicho que ha sido objeto de intentos de asesinato. Entonces, cuando son tantos, la opinión pública internacional tiene derecho a tener dudas. ¿Usted las tiene también? Pero en este caso yo no quiero decir si hubo o no hubo, porque hay supuestamente un grupo de soldados de franela, sí, se llaman, que se atribuirían el atentado. Supuesto atentado. Sí. Si eso es verdad o no, quizás no lo vamos a saber nunca, porque una investigación de este tipo lo tiene que hacer el gobierno, y la credibilidad del gobierno es baja, por decirlo menos. De modo que hay que quedarse con estas dudas, pero al mismo tiempo ser muy claros en que la salida para la crisis venezolana no está en la violencia, no está en los ataques pero usted teme que este sea un argumento concretas del régimen. ¿Usted cree que este sea un argumento del supuesto magnicidio para endurecer la mano? Para justificar no, de ninguna manera. Y por eso que lo dije ayer y lo repetí hoy día, que esto no puede ser un pretexto para justamente reprimir aún más a los opositores políticos que han buscado una salida democrática, una salida pacífica, y yo he sido testigo porque fui miembro del equipo de cancilleres que fueron escogidos por ambas partes para llegar a un acuerdo, una salida electoral, que lamentablemente no ocurrió. Y por lo tanto sé de la disposición opositora antes de la llamada MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, hoy día del Frente Amplio, que es un frente que incluye ya a fuerzas de la sociedad civil, no solo a partidos políticos. Exactamente, no solo a partidos políticos, la oposición en Venezuela, que también, bueno, hay un Frente Amplio allá, pero es distinto. Y sé de su disposición a encontrar una salida electoral, que no se pudo porque la elección que hubo en mayo no tuvo ni la más mínima credibilidad ni aceptación ni en Venezuela por una mayoría, ni en la comunidad internacional. Heraldo, ¿qué cree usted que mantiene vivo en el mando a Nicolás Maduro? Con todo lo que estamos viendo, una diáspora tremenda de gente que ha abandonado su país, a millones de personas, carencia absoluta, una proyección de inflación realmente inconmensurable, acercarse según el FMI a 1.000.000% de inflación, o sea, ya no. Y eliminando 5 ceros del Bolívar. Un país riquísimo que ahora le está comprando petróleo a Estados Unidos, o sea, así es, por falta de inversión en la industria petrolera, pero probablemente el apoyo a las Fuerzas Armadas, y porque en Venezuela hoy día hay más generales que en países de gran envergadura. Es decir, hay militares que han sido puestos en cargos de responsabilidad, y eso probablemente es un factor que explica el por qué las Fuerzas Armadas están con Maduro. Y porque había un desgaste también de la oposición. La oposición ha estado dividida, fracturada, y en un determinado momento
estuvieron de acuerdo cuando se sentaron en la mesa de negociaciones, pero uno de los partidos se retiró. No ha sido fácil trabajar con la oposición por estas fracturas, y han estado unidos solamente por la oposición a Maduro, sin un programa claro más de largo plazo. Pero en todo caso han recibido el apoyo del Grupo de Lima, que está constituido por Chile, entre otros países, 13, 14 países, y eso ha sido un factor importante. Pero aún así hay algunos regímenes que se aferran al poder con todo, y ese es el caso de Venezuela. Es lamentable porque lo que yo veo más triste fuera del irrespeto al Estado de Derecho, la falta de democracia, la violación de su propia constitución, es la crisis humanitaria, la falta de medicamentos, la falta de alimentos, y el éxodo, como tú decías bien, que significa que en Chile ya hay 200.000 venezolanos, y vamos sumando los que hay en Colombia, en Perú, en Brasil, bueno, en los países más cercanos. Pero que vengan a Chile algunos significa que nos ven bien como país, pero están perdiendo algunos profesionales importantes, porque toda la primera ola que vino a Chile son gente profesional. Y eso va a ser bueno para Chile si se quedan, pero muy malo para Venezuela. Y eso es lamentable. Hace algún poquito tiempo atrás, luego de que se firmó una carta de apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, suscrita por bastantes personalidades políticas y entre ellas la expresidenta Michelle Bachelet, usted pidió prudencia. Entendió la solidaridad, pero pidió prudencia ante el apoyo de un hecho que, por supuesto, está amparado en los tribunales de justicia brasileños. Recibió harta crítica desde su sector. ¿Usted mantiene sus dichos, mantiene su visión más bien crítica de este apoyo irrestricto a la figura de Lula da Silva por parte de personeros de Bueno, yo tomé una decisión personal de no firmar la carta porque su contenido no reflejaba mi opinión sobre lo que ocurre en Brasil. Otra cosa es la solidaridad con Lula por lo que hizo, por lo que es, por haber sacado de la pobreza a 40 millones de brasileños, de tener una actitud siempre solidaria e integracionista. Pero otra cosa era la carta. La carta creo que tenía algunos elementos que no me permitían firmarla. Para usted, ¿cuál es la imprudencia de esa carta? Usted pide prudencia. ¿Cuál es la imprudencia de la carta? El punto es el involucrarse en el sistema judicial de otro país, donde han habido casos vinculados al lavallato, donde hay casi un centenar de individuos presos, algunos que son de derecha, políticos de derecha, grandes empresarios. Entonces uno no puede decir que está bien la justicia para cuando esos están presos y no cuando se ha otorgado todas las condiciones del debido proceso para la defensa del presidente Lula, y además cuando este no es una cosa juzgada, es decir, todavía le quedan al presidente Lula posibilidades de recurrir tanto al Supremo Tribunal Electoral para que acepte la candidatura que se han anunciado, como al Supremo Tribunal de Justicia. Es decir, hay recursos pendientes. Entonces, me pareció que para mí no era prudente el firmar esa carta, porque no me representaba totalmente, pero sí la dimensión de solidaridad con una persona que la merece. Y en ese sentido hay otras maneras de expresar solidaridad que... ¿Independiente si es culpable de corrupción? Bueno, cuando hay alguien que es culpable, uno puede ser solidario con un amigo. Hasta en el cristianismo se decía, y no me visitaste en la cárcel.
¿ah? Pero otra cosa es el tema de la corrupción, donde Brasil, lamentablemente, es un sistema político donde la corrupción es muy extendida. Yo conozco Brasil, estuve viviendo 4 años allá y va desde la izquierda hasta la derecha, y hay hasta un político que era muy conocido y era reelegido siempre, pese a que decía rouba más faz, que en castellano significa roba, pero hace cosas. Es decir, era un político que todo el mundo sabía que robaba dinero del fisco, pero sin embargo hacía obras públicas, construía carreteras, resolvía problemas, y la gente lo reelegía aunque sabía que era un corrupto. Y eso me parece insólito, pero era parte del sistema político brasileño, pero eso cambió. En un determinado momento la población dijo basta, las cosas han cambiado en el mundo, han cambiado en Brasil, y se armó un movimiento de rechazo al lavallato que ha sido y a la operación Odebrecht, que ha sido la operación de corrupción mayor, no solo en Brasil, sino que en toda América Latina. Sin duda. Entonces, ahora, ha habido sí una polarización en Brasil, y eso es verdad. Y una polarización siempre es negativa para la democracia. Con tanto elemento como lo que usted describe, como lo que conocemos y probablemente la gente que nos ve sobre el caso de Lula, incluso con series populares en Netflix dedicadas al mecanismo, ¿no? Así se llama la serie. ¿Cómo observa usted los gestos de políticos chilenos que han sido bastante insistentes en apoyar a Lula, pese a todo esto, incluso yendo al Vaticano? Carlos Ominami con otros exministros, ¿no?, a pedir que el Papa interceda. Bueno, el Papa también tiene su posición política, el Papa peronista, ¿no? Pero de todas maneras es la figura del Papa, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que es la decisión personal legítima de ellos. Yo no puedo opinar sobre lo que pretenden realizar por razones que ellos creen atendibles en favor de Lula. Yo creo que es su decisión y yo la respeto. Pero también ellos tienen que respetar no solo la mía, hay muchos otros. Yo he escuchado a socialistas como Camilo Escalona, como Clarisa Hardy, de mi propio partido Ricardo Lagos Weber. Bueno, hay una larga lista, Francisco Vidal, que apoyan la posición que yo tomé, de decir, sí, somos solidarios con Lula, pero no vamos a firmar esta carta porque hay ahí algunos elementos que no creemos que sean lo que hay que realizar responsablemente. Pero eso es una decisión ya de los que decidimos no firmar y, sin embargo, expresar el afecto y la solidaridad que sentimos por una persona que hizo mucho por su país. Finalmente, muy breve, porque se nos va el tiempo. ¿Usted cree que es el fin del kirchnerismo con la aparición de los famosos cuadernos en Argentina? Eso está por verse. Yo creo que claramente es un nuevo capítulo, pero un capítulo totalmente distinto del que conocíamos. Le cuento una anécdota, si hay 2 minutos. Yo estuve con el presidente Fernando Henrique Cardoso cuando era presidente, y yo era embajador en Brasil y era muy amigo, y había venido a Chile a una cumbre de las Américas que se había realizado. Y me dijo, te invito a tomar un café para contarte cómo me fue. Y me dijo, mira, estuvo muy buena. Me hice amigo de Clinton porque como yo hablaba inglés, él hablaba conmigo, y la mayoría de los latinoamericanos que estaban ahí no hablaban inglés. Y me invitó a pasar 2 días en Camp David. Le dije, qué bueno. Ahora, la única cosa complicada que me dijo, íbamos caminando en un momento y Clinton me dice, ¿qué opinas de la corrupción en Argentina? Y lo sorprende y dice, bueno, le dice, presidente, corrupción hay en muchos países, mire, países como Italia, Japón, desarrollados, hay corrupción. No le hablo de términos generales. La corrupción que hay donde la presidencia pide un 15%
para cada inversión de empresas norteamericanas que yo tengo un problema. El Departamento de Estado dice, no hay que denunciar esto. Y el FBI me dice, esto hay que denunciarlo porque ya basta. Y esto viene un problema. Voy con el FBI a denunciar esto públicamente, que es inaceptable, o voy con el Departamento de Estado que dice que no, porque eso puede afectar la democracia en Argentina. Entonces ahí me dice Fernando Enrique Cardoso, me dice, bueno, yo le dije, yo estoy de acuerdo, sabe, presidente, con el Departamento de Estado. Yo creo que usted debería entregar toda esta información. Sí, porque tenemos toda la información. Tengo un alto así de papeles. Entréguesela al ministro de Hacienda, Cavallo, en esa época, el ministro Cavallo, que es una persona, yo creo que puede hacer algo al respecto. Dijo, sí, voy a hacer eso. Y así lo hizo. Pero eso indica que en Argentina había una corrupción ya sistemática, pero este es un capítulo mucho mayor. Esto es inédito y como pareciera ser verdad estas anotaciones del chofer, bueno, esto puede ser un escándalo que toque a la señora Fernández de Kirchner, pero eso está por verse. Yo creo que estamos en los primeros inicios de esta historia. Vamos a ver cómo termina. Y Gonzalo Navarrete dijo cuando se fue el año pasado del PPD que el partido estaba en la UTI. ¿Sale de la UTI o no? ¿Salió ya o no? Yo creo que salió de la UTI y está... ¿Y en qué unidad está? Está bastante bien. Yo creo que estamos en recuperación franca y con muy buen ánimo. Yo he ido a las regiones y veo más gente de la que había antes. Tuve una transmisión del mando con 500 personas en un día lluvioso y frío. Votaron más de 9.000 personas en el día climáticamente más malo del año, cuando nevó en Santiago y pensábamos que iban a votar 3.000, 4.000 personas y votaron más de 9.000. Yo veo un ánimo y una recuperación que me pone muy satisfecho sobre las posibilidades futuras. Si seguimos por este camino, creo que el Partido por la Democracia va a recuperar el vigor que tenía y la capacidad de poner propuestas sobre la mesa. Eso es lo que quiero, llegar a la gente, responderle al ciudadano común que quiere que los partidos le reganen su confianza respecto al crecimiento económico, a la seguridad ciudadana, a las pensiones, a las pymes, a los temas que realmente le importan a diario a la gente y no las peleas internas o las querellas entre los partidos que creo que a la gente no le interesan. Y esa es por lo menos en mi predisposición para conducir al partido por estos 2 años, que es algo distinto a lo que yo había hecho en el pasado. Muy bien. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por venir esta tarde. Gracias a usted. Muy bien. Mano a mano.